¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les mando un caluroso saludo y mi deseo de que Dios les conceda un día magnífico hoy, lleno de amor, lleno de bendiciones y sobre todo que caminen siempre con la confianza de que Cristo está a su lado. Continuamos hoy en este martes ya 22 de febrero, siguiendo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy hacemos una pausa a la carta de Santiago porque hoy la iglesia celebra la cátedra de San Pablo, la cátedra de San Pedro Apóstol. Esta es la fiesta del día de hoy, cátedra de San Pedro Apóstol. Por eso las lecturas tienen que ver con San Pedro. La primera lectura es de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y aquí Pedro se presenta como un pastor. El presentarse, el que su carta de presentación hable de que él es un pastor elegido por Dios, no es presunción, sino que también él se atreve a hacerlo porque es una gran responsabilidad. Porque lo que él exige a los demás como pastores, él como pastor también tiene que cumplirlas. Entonces, lo primero es que Pedro se presenta como pastor. Dice, como pastor que fue testigo de los sufrimientos de Cristo. Entonces, con esa autoridad se puede decir, él le hace una exhortación a los pastores y les dice cómo debe de ser el pastoreo que ustedes hagan. Les enumera las recomendaciones. Les dice, fíjense cómo les dice San Pedro, les dice, apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por ambición de dinero, sino con entrega generosa. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les ha confiado, sino dando buen ejemplo. O sea, les da, y le dice dando buen ejemplo porque él es el primero que está comprometido a dar un buen ejemplo, el que es pastor, que cuida su rebaño con amor, que no lo hace a fuerza, que no lo hace de mala gana. Y si bien es cierto, va dirigido a los pastores, sacerdotes, obispos, el papa. Recuerda que también tú eres pastor de tus hijos y esto lo tienes que aplicar a tus hijos. Tú tienes que pastorearlos con amor, de buena gana, no verlos como una carga, verlos como una bendición que Dios ha dado en tu vida y encaminarlos al bien, así como el pastor, que es el sacerdote, tiene que encaminar al bien a su rebaño. Pero luego también les hace, después de enumerarle las obligaciones, viene la promesa. Cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Entonces, esa es la primera lectura, mis hermanos. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19, pues si ustedes ya lo leyeron y si se fijan desde un principio, se les puede hacer muy conocido este pasaje porque apenas el jueves pasado leímos la versión de San Marcos. Jesús pasa por la región de Cesarea de Filipo y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense, Marcos solamente dice que Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La respuesta en los dos, en Marcos y en Mateo, es la misma. Algunos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o que otros de los profetas. Pero a la segunda pregunta que Marcos y Mateo presentan aquí, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ya es una pregunta más directa. Marcos dice que Pedro toma la palabra en nombre de los demás y les dice, tú eres el Mesías. Y después de eso, Marcos presenta cómo Jesús les empieza a hacer el primer anuncio de la pasión y luego ya la reprimenda que hemos meditado que le hace a Pedro. Mateo sí presenta también más adelante la reprimenda a Pedro, pero antes de eso intercala este pasaje que Marcos no presenta. Cuando Simón Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, primero viene una alabanza que Dios le hace a él. Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre celestial. Esa primero es una bienaventuranza que le hace a Pedro por estas palabras. Y luego sigue unas promesas. Dice, por eso tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Jesús promete que sobre la roca de Pedro va a estar edificada su iglesia. Para aquellos que dicen que Jesús no vino a formar una iglesia, aquí lo dice. Y Pedro es la roca en la que Jesús está cimentando su iglesia. Y también le da autoridad, le da cierta autoridad y cierto poder, porque le dice, las puertas del dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, no solamente lo hace la roca, le da las llaves para que él pueda decidir quién entra y quién no entra. Pero obviamente que Pedro lo hace porque el Espíritu de Dios es que lo inspira, no es que Pedro, pues, que por sus propias palabras puede decidir quién y no. Él es el responsable, pero Cristo es realmente el que mueve su corazón. Y luego una promesa muy hermosa para nosotros que se ha cumplido, mis hermanos. A través de todos los años, de los siglos que hemos pasado desde que Cristo vino al mundo, la Iglesia Católica, que es la iglesia que Cristo fundó, claro que ha cometido errores, claro que ha cometido pecados y muy graves. Y ha sido atacada por fuera y ha sido también atacada por dentro. Pero fíjense, ni los ataques de fuera, de los enemigos de la iglesia, ni los errores de los católicos que hemos cometido han podido derribar esta iglesia y nunca la podrán derribar. Porque Jesús dice, le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nada podrá destruir la iglesia que Cristo fundó, porque no solamente Pedro es la piedra, es la roca sobre el que la fundó, sino el mismo Cristo es la piedra angular donde está cimentada toda la iglesia de Cristo. Y porque todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Por eso, mi hermano, cuando nos critican que porque somos católicos y somos pecadores, pues claro, esa persona que te diga, es que tú eres un pecador, él también es pecador. Todos somos pecadores. La Iglesia Católica no es un museo de santos, es un hospital de personas que estamos sanando nuestro corazón para poder alcanzar ese ideal que Cristo nos ha pedido y que lo veíamos el domingo. Sean misericordiosos como tu Padre Celestial es misericordioso. Vivan el amor de Dios. El amor que Dios ha puesto en tu corazón no es para que esté ahí de adorno, como un gafete que traemos colgado para que nos identifique. El amor que Dios ha puesto en tu corazón es ese sello que nos debe de identificar, pero con nuestro comportamiento. Que así como los primeros discípulos los identificaban porque decían, mira cómo se aman, que también a nosotros nos vean como cristianos, cómo nos amamos. Primero a nosotros mismos y luego a los demás. Porque amar significa respetar, amar significa tratar bien, amar significa ser amable, amar significa hacer el bien a todos los demás. Recuerda que Cristo Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y a eso estamos llamados tú y yo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios.